Bueno, lo que me gustaría tratar con ustedes es algo de los fundamentos filosóficos del liberalismo igualitario y me gustaría comenzar con algunos fundamentos metaéticos, pasar luego a algunos fundamentos éticos o a la ética normativa como primer punto. En segundo lugar, me gustaría poner a discusión dos modelos de liberalismo igualitario distintos al de Rawls, o por lo menos críticos al modelo de Rawls. Para esto dejé una lectura de Roberto Gargarella, que habla en algún capítulo sobre estos modelos de liberalismo igualitario, y voy a concentrar la crítica al modelo de Rawls en la crítica que hace Ronald Dworkin y Amartya Sen, un poco con la idea de mostrar que obviamente no hay un liberalismo igualitario homogéneo, ¿no? Sino que dentro del propio liberalismo igualitario hay diferencias. Y si da tiempo, me gustaría terminar con alguna idea sobre la justicia global y algunos de los retos que autores como Bill Kymlicka, por ejemplo, han hecho al liberalismo igualitario, él mismo situándose dentro del liberalismo igualitario, ¿no? Pero con digamos, con un discurso ligado al multiculturalismo, como ustedes saben muy bien, y en un pequeño librito que escribió no hace mucho, bueno, hace algunos años, que lo titularon Fronteras Territoriales, que se publicó en Trota, un pequeño libro, prologado por Miguel Carbonell y creo, no sé si Luigi Ferrarioli, pero bueno, este librito de Kymlicka. Entonces, son cosas muy puntuales dentro del marco del liberalismo igualitario. Entonces voy con el primer punto, con respecto a este fundamento filosófico desde la perspectiva de la metaética. Quizás una coordenada que hay que dar o quiero dar sobre el liberalismo igualitario tiene que ver con que este discurso liberal igualitario se inscribe de lleno en el discurso de la modernidad, neoilustrada, neoiluminista, como quieran llamarle. Por lo tanto, no es un discurso premoderno, es decir, no hay ningún fundamento de carácter metafísico o religioso, más bien estamos situados dentro de una tendencia postmetafísica. Tampoco es postmoderno, y aquí lo voy a usar este término en un sentido muy genérico, que abarcaría algunas respuestas al liberalismo desde la línea comunitarista o multiculturalista o republicanista radical, no moderada, o de un feminismo radical, no moderado. Digamos, como ven ustedes, es un abanico muy grande de doctrinas que englobo genéricamente, quizás de una manera no muy puntual y acertada, bajo la idea de posmoderno. Pero lo que sí quiero destacar es el discurso moderno que tiene esta vertiente liberal igualitaria. Diría entonces que es un discurso postmetafísico después de Kant, que es un discurso posaxiológico después de Nietzsche, que es un discurso posesencialista después de Wittgenstein. De tal manera que tanto el giro metafísico como el giro axiológico, el giro lingüístico están retomados en esta propuesta de liberalismo igualitario. Por lo tanto, es un liberalismo sin metafísica, es un liberalismo, cuando digo metafísica, es un liberalismo que no postula entes o valores trascendentes, no trascendentales, trascendentes. En este sentido es secular. Tampoco postula un realismo moral. Esto me parece que es importante dentro de esta idea metaética que quiero dar del liberalismo igualitario. No hay hechos morales. La moralidad es un constructo humano. En ese sentido, el liberalismo igualitario, creo yo, descansaría en una metaética no cognoscitivista, ciertamente no realista. Tampoco concede al pluralismo escéptico o al relativismo o al subjetivismo relativista, de tal manera que se sitúa, si lo podemos ver así, entre un realismo moral y un escepticismo o relativismo, subjetivismo relativista, y lo que propone más bien es el acceso a la verdad y a la corrección moral, entre ellos, por supuesto, los principios de justicia, a través de una vía dialógica, deliberativa, intersubjetiva, participativa, voy a usarlos como sinónimos todos estos términos, que voy a englobar bajo un término
que algunos autores lo han hecho bastante cognoscible, accesible, que es el constructivismo. Esta idea de constructivismo tampoco hay que ponerle demasiadas cosas raras. Es decir, lo que está en el fondo de la idea constructivista es que finalmente los valores morales o los principios de justicia son constructos humanos, ¿no? Esta es la idea. Y obviamente si aceptamos el giro lingüístico, después de Wittgenstein, lo tenemos que asumir dentro de una vertiente dialógica, intersubjetiva, participativa. A esto le voy a llamar objetivismo mínimo. Es decir, el objetivismo mínimo no debe confundirse con la idea de un realismo moral y mucho menos, por supuesto, con una visión escéptica o relativista. El constructivismo trata de recuperar los principios desde el punto de vista moral de autonomía, de dignidad o inviolabilidad de la persona o de igualdad a partir de un diálogo intersubjetivo en donde los agentes racionales participan en ese diálogo en condiciones ideales. Y el producto de este diálogo, esta relación intersubjetiva, los principios de justicia, por ejemplo, a estos principios, producto de estas condiciones ideales, les vamos a llamar dentro de este marco objetivismo mínimo. ¿Por qué objetivismo mínimo? Bueno, porque quiero distinguirlo claramente del realismo moral. Es decir, no confundir que ser objetivista es aceptar las premisas de un realismo metafísico desde el punto de vista moral. Bien, cuando hablamos de constructivismo, el autor que tengo en mente principalmente es Carlos Santiago Nino, en varios libros, pero uno de ellos importante, Ética y Derechos Humanos, donde Nino hace una presentación del constructivismo tomando distancia del pensamiento de Rawls y del pensamiento de Habermas. Al pensamiento de Rawls le llama constructivismo formalista, al de Habermas le llama constructivismo ontológico, y lo que él propone es un constructivismo epistemológico. Entonces se dan cuenta que también dentro de esta vertiente constructivista hay diferentes posiciones, y lo que dice Nino es que Rawls acierta en cuanto a hacer explícitas las condiciones formales de un discurso, pero no acierta en el hecho de que el punto de partida de ese discurso es un punto de partida, dice Nino, monológico. Es decir, dentro de la tradición anglosajona, Rawls aceptaría que es el individuo, sus intereses, sus deseos, los que se ponen a jugar dentro del discurso. Estos intereses y deseos son egoístas, pero si ese egoísmo racional lo compartimos, es decir, llegamos a situaciones de cooperación con otros egoístas racionales, vamos a tener más ventajas cooperando que no cooperando. Entonces, el dilema del prisionero dentro de la teoría de juego sería el ejemplo que pone Rawls de cómo se puede en una acción cooperativa llegar a más ventajas que en una no cooperativa. Pero ciertamente el dilema del prisionero es un dilema en donde participan egoístas racionales. Bien, entonces lo que le interesa a Nino es rescatar las condiciones formales del discurso, pero desechar la cuestión monológica de Rawls. Por el contrario, en el caso de Habermas, lo que le interesa es rescatar el aspecto dialógico del discurso en el sentido de que es a través de una discusión real, no hipotética, sino real, colectiva, en donde vamos a poder descubrir o construir estos principios de justicia. Entonces, no monológico, sino dialógico en condiciones de discurso real, pero al mismo tiempo rechaza de Habermas la idea de que solamente sea el procedimiento discursivo el que nos lleve a la corrección moral. A esto le llama ontologismo constructivo, es decir, no importan los resultados a los que se lleguen siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones del procedimiento que me lleven al resultado. Esto es lo que Rawls criticaba como justicia procedimental pura. Lo que se requiere son criterios independientes para poder juzgar el procedimiento y no nada más el impulso que da el propio procedimiento para llegar a cualquiera sea el resultado. Entonces le interesa mucho a Nino que no sea cualquier resultado
y de alguna manera vamos a prefigurar ese resultado con ciertas convicciones éticas con las que entramos en el discurso. Esto es un poco lo que Rawls había dicho en términos de equilibrio reflexivo, y cuando uno entra al discurso, pues entra también con ciertas convicciones éticas que, por supuesto, va a ir depurando dentro del procedimiento discursivo. Por lo tanto, condiciones formales del discurso, Nino va a agregar alguna otra que voy a decir ahora, y al mismo tiempo condiciones dialógicas en términos de discurso real. Dejamos de lado el aspecto monológico y el aspecto ontológico en términos de resultados con cualquier procedimiento. Si hacemos esta combinación, bueno, pues esta combinación es lo que Nino llama constructivismo epistemológico. Y entonces piensa Nino que la verdad moral objetiva se obtiene bajo condiciones ideales de un discurso en el que todos los intereses estén realmente considerados, que era lo que Habermas había señalado claramente. Por lo tanto, y esto es lo que quisiera discutir con ustedes, a ver qué les parece, la idea es hacer explícitas las condiciones estructurales, en términos kantianos sería algo así como las condiciones de posibilidad, las condiciones a priori. Lo que pasa es que estos términos ya quedan un poco lejanos, ¿verdad? Pero, digamos, condiciones estructurales del discurso, condiciones que existen y tienen sentido en y por el discurso. No son condiciones previas al discurso. Si aceptáramos que esas condiciones son previas al discurso, estaríamos concediendo lugar al realismo moral. Si pensáramos que estas condiciones preexisten al discurso como ideales, estaríamos dando lugar a cierta metafísica en términos de ideales ya trascendentes al propio discurso, y entonces estaríamos haciendo concesiones a lo que todos estos autores liberales están muy reacios a aceptar, a cierto perfeccionismo. Entonces, ni realismo moral, ni visiones perfeccionistas. Pero para entender esta idea del constructivismo, lo que creo que es importante es que las condiciones se dan en el discurso. Son condiciones necesarias para el discurso mismo. Dicho de otra manera, poniendo algún ejemplo rápido, la libertad de expresión no tiene un valor per se, como si fuera anterior al discurso, sino que la libertad de expresión es una condición necesaria para el ejercicio mismo del discurso. Y solamente tiene sentido en la medida en que hay discurso. Si no hay discurso, la libertad de expresión no tiene un valor ontológico, ni tampoco se tiene que proponer como un ideal trascendente. ¿Por qué a un liberal esta idea de ideal trascendente le molesta mucho? Bueno, porque sería tanto como prefijar ya planes de vida antes de que el individuo libremente los elija. Entonces, si de algo define mucho a un pensamiento liberal, es precisamente no tener preconcepciones de lo que debe ser un plan de vida, sino que cada individuo es libre de organizar el propio plan de vida. Bien, entonces, si esto se entiende, me parece que el discurso moral, voy a citar a Nino, está dirigido a obtener, dice él, una convergencia en acciones y actitudes a través de una aceptación libre por parte de los individuos, de los agentes racionales, de principios para guiar sus acciones y sus actitudes frente a acciones de otros. Por lo tanto, es condición necesaria del propio discurso, de la propia relación intersubjetiva, asegurar o hacer factible el principio de autonomía moral. Es decir, si algo define a un liberal es precisamente la idea del principio de autonomía personal, pero lo importante es que este principio se infiere, si quieren ustedes, de las propias condiciones necesarias del discurso intersubjetivo. Es decir, no puede haber discurso intersubjetivo si las personas que intervienen en ese discurso no intervienen libremente dentro de ese discurso. Y esto significa tanto intervenir libremente en el discurso, pero sobre todo poder entrar libremente al discurso y, lo más importante quizás, poder salir del discurso. Una de las críticas fuertes del liberalismo a las versiones comunitaristas es que finalmente violentan el principio de autonomía en términos de que su salida del discurso no es una salida muy clara. Mientras que un liberal siempre está pensando de que no es que la persona no esté ligada a una comunidad o a un colectivo determinado, sería bastante absurdo pensar que alguien nace de una manera desenchufada de la comunidad.
nacemos en una comunidad, nos hacemos en una comunidad, tenemos una identidad comunitaria. Pero lo que pide el liberal es que no sea tal la identidad comunitaria que uno no pueda libremente salir de ese discurso. Por lo tanto, te tienen que generar las condiciones intrínsecas a la propia comunidad para que el individuo pueda optar, salir del discurso en el caso de que no encuentra ya satisfacción, por las X razones, dentro del discurso. Este es el rasgo de la autonomía moral que defiende un liberal. Esto es lo que da valor a la acción moral. No porque sea producto esta acción moral del miedo o de los deseos, sino que es por un respeto voluntario a la ley que se autoimpone el individuo ingresando al discurso. De tal manera que esto, diría yo, es lo más kantiano que se podría encontrar dentro de un liberalismo igualitario, ¿no? Lo que te hace autónomo es el respeto voluntario a la ley y no el miedo o las pasiones o los deseos. Es decir, una acción moral califica por ser autónoma, no por estar determinada por el miedo o el deseo, o condicionada por el miedo o el deseo. Bien, el principio de autonomía personal lo podemos definir rápidamente diciendo lo siguiente: siendo valiosa la libre elección individual de planes de vida y de ideales de excelencia humana, esa es la primera parte del enunciado del principio de autonomía, siendo valiosa la libre elección de ideales de excelencia humana y de elaboración de planes de vida, el Estado y los demás individuos no deben interferir en la planeación y organización de esos planes de vida o ideales de excelencia humana, sino que, por el contrario, deben de poner las condiciones para que esos planes de vida e ideales de excelencia humana se puedan realizar. Entonces, en este enunciado del principio de autonomía creo que hay dos aspectos importantes. Por un lado, es valiosa la libre elección, la sola elección de los planes de vida y de los ideales de excelencia humana, ya eso es valioso. Esto es lo que podríamos llamar en términos muy generales libertad positiva. Pero precisamente porque son valiosos esa libre elección de planes de vida e ideales de excelencia humana, el Estado no debe intervenir. Esta es la fase negativa de la libertad, o la libertad negativa, en términos de no interferencia, que es tan querida para los liberales en general. Quizás a diferencia de los libertarios, este principio de autonomía pone mucho el acento en la idea de que uno tenga la capacidad para libremente organizar los planes de vida y los ideales de excelencia humana, no solamente la no interferencia por parte del Estado. Entonces este principio de autonomía personal engloba, vamos a decir, los dos aspectos de libertad negativa y libertad positiva. Obviamente, si esta persona entra al discurso y quiere expandir su autonomía y pone en situación de menor autonomía a los demás, está violando lo que, lo tomo de Nino directamente, sería la inviolabilidad de la persona. Entonces quiere decir que puedo deducir el principio de inviolabilidad en el sentido de que una persona no puede disminuir su autonomía porque otro quiera expandir su autonomía y ponerlo en situación de autonomía limitada. Por lo tanto, el principio de inviolabilidad personal, que en la tradición kantiana se conoce como principio de dignidad personal, sería algo así como considerar a los participantes en el discurso como fines y no como medios, la humanidad de cada uno de ellos, su agencia racional, debe ser considerada como fin y no como medio, y por lo tanto no pueden ser instrumentalizados dentro del discurso. Y este no ser instrumentalizado es, repito, el principio de inviolabilidad, me gusta más, ¿no?, por la idea negativa de no intervenir, que el principio de dignidad. Pero en cualquier caso, me parece que lo que es importante aquí entender es que si alguien preguntara por qué una persona es inviolable o por qué una persona es digna en el discurso, la respuesta tendría que ser porque esa persona es un agente racional que tiene la capacidad de organizar planes de vida e ideales de excelencia humana. De tal manera que creo, pero esto lo podemos discutir, el principio de dignidad es parasitario del principio de autonomía personal. No hay algo así como una dignidad por encima de la autonomía, sino que por el hecho de que se es capaz
de organizar planes de vida e ideales de excelencia humana, por eso la persona es digna. Quiere decir que si no tengo elementos suficientes para poder determinar que esta persona es capaz de poder organizar sus planes de vida y sus ideales de excelencia humana, esta persona no es digna, no es persona, pues. ¿Verdad? Entonces es la autonomía, otra vez, la que lleva al liberal a ponerlo como principio, eje de todo su discurso. Y por supuesto, en la medida en que estos dos principios se pueden armonizar, autonomía e inviolabilidad de la persona, la idea es que la persona pueda organizar su autonomía personal satisfaciendo ciertas condiciones mínimas, básicas, para la formación de esa autonomía. Por lo tanto, habría que distinguir entre formar o crear la autonomía y ejercitar la autonomía. Antes de ejercitarla, se forma. Y para formarla se tiene que satisfacer ciertas condiciones fundamentales. A esas condiciones, una tradición muy hobbesiana le ha llamado, y humeana, le ha llamado, y marxista, le ha llamado necesidades básicas. Rawls prefiere hablar de bienes primarios. Sen habla de capacidades básicas, o capacidades sin más, ¿verdad? Pero digamos que es imposible pensar en la formación de la autonomía si no se satisfacen esos mínimos necesarios para que se pueda eventualmente ejercer la autonomía. De tal manera que el principio de igualdad en términos de no discriminación, por supuesto que tiene que ver con la inviolabilidad de la persona, pero tiene que ver también con la igualdad de oportunidades en el acceso y en el punto de partida. ¿Y cómo puedo garantizar esa igualdad de oportunidades en el acceso y en el punto de partida, y sobre todo en el punto de partida, satisfaciendo esas necesidades y capacidades básicas? No exige mucho el liberal en términos de hasta dónde se deben de satisfacer esas necesidades y capacidades. Por eso usa esta idea de básico. Entonces, lo que es difícil determinar, no imposible, pero es difícil determinar, es dónde está ese umbral básico para poder hablar de necesidades y de capacidades básicas. Pero esto es sumamente importante para el liberal porque esas necesidades y capacidades no son negociables en ningún sentido y deben de ser protegidas. Y por lo tanto, para un liberal igualitario, esas necesidades y capacidades básicas, en la medida en que no son atractivas para hacerlas viables por la iniciativa privada, digamos que son bienes públicos que no tienen interés para la iniciativa privada, exigen del Estado una participación activa. De tal manera que, a diferencia del liberalismo libertario, donde el Estado permanece como neutral o bajo una concepción mínima, lo que se requiere aquí es un Estado muy robusto que haga factible la posibilidad de esas necesidades y capacidades básicas, pero repito, todo ello en función de formar la autonomía y eventualmente ejercitarla. Por eso quizás vale la pena marcar la idea, y otra vez esto por supuesto muy discutible, de que cuando hablamos de liberalismo igualitario, el orden en el que se presenta es así, liberal e igualitario. Es decir, para nada tiene sentido en un liberal pensar en igualar a las personas si no se señala con respecto a qué se va a igualar. Y para un liberal es importante igualar a las personas en términos de formar y ejercitar la autonomía personal. Es decir, si las igualo es porque lo que pretende es que esa autonomía se forme adecuadamente y finalmente se ejercite. Por lo tanto, si así me dijéramos, bueno, primero se es liberal, sí, primero se es liberal. Y después es igualitario, o como quieran verlo. La igualdad está en función del ejercicio, de la formación y el ejercicio de la autonomía personal. Bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, el principio de igualdad, pero si ven ustedes, lo que hemos estado construyendo es algo así como, para poder hacer factible el discurso, se requieren de inferir de ese discurso mismo ciertos principios, principio de autonomía, inviolabilidad e igualdad. De cada uno de estos principios se pueden inferir una enorme cantidad de derechos humanos. Los derechos van a tener como fundamento cada uno de estos principios. Si ustedes quieren, del principio de autonomía no es difícil inferir los derechos civiles y políticos.
por supuesto, del principio de inviolabilidad, podríamos incluirlo dentro de una acepción muy amplia de civiles, de derechos civiles, pero algunos prefieren hablar incluso de derechos personalísimos, que se derivan de esta idea de inviolabilidad de la persona, privacidad, intimidad, integridad física, mental, vida, etc. Y del principio de igualdad, por supuesto, los derechos económicos, sociales y culturales. Pero es a partir del discurso, la inferencia de los principios, que puedo deducir los derechos, y lo que voy a construir al final es el sujeto que pueda ser sujeto capaz de poder hacer valer estos derechos. Por lo tanto, la persona moral es un constructo también. A diferencia de la visión, si quieren ustedes, metafísica, que invertiría toda la relación. Primero tengo una antropología que me dice cómo es la persona. A partir de esta persona, y de una manera muy rara, infiero los derechos, ¿no? Violando o cometiendo la falacia naturalista y trascendiendo al deber ser desde el ser con una alegría bárbara, ¿verdad? Entonces, de la naturaleza humana, infiero los derechos y finalmente todos esos derechos los fundamento en principios generales, ¿verdad? Que por lo general son entendidos como algo metafísico, ¿verdad? Esa es la visión que en filosofía del derecho llamamos jus naturalista, ¿verdad? La persona con derechos inherentes que además se fundamentan metafísicamente en ciertos principios. Bueno, aquí se dio el proceso inverso. Es de algo tan empírico y tan a la mano como es el discurso, que infiero los principios, construyo los derechos a partir de los principios e infiero finalmente el tipo de persona que puede hacer valer esos derechos. Pero la persona se construye a partir de hacer valer esos derechos. Bien. Y por supuesto, un punto que es importante en toda esta idea metaética del liberalismo igualitario, desde mi punto de vista, es que ninguno de estos valores, el principio de autonomía, de inviolabilidad o de igualdad, tienen un valor absoluto. Estos principios tienen un valor prima facie, es decir, estos principios están potencialmente con posibilidad de colisionar con otros, y si colisionan, se abre una situación complicada, que es cómo ponderar esas colisiones para poder dar peso a alguno de estos principios y hacerlo valer a la luz del caso concreto, ¿verdad? Entonces ahí Dworkin, por supuesto, tiene mucho que decir, pero la idea es que el principio de autonomía eventualmente pudiera ser derrotado por el principio de paternalismo justificado, ¿verdad? Si hay condiciones en el individuo que no satisfacen las ideas de autonomía personal, bueno, entonces a este individuo hay que protegerlo, ¿no? Hay que protegerlo. Y ese paternalismo, en lugar de ser peyorativo, está plenamente justificado porque no se cumplen las condiciones empíricas para que esta persona pueda realizar un acto autonómico. Es decir, un menor de edad, un débil mental, etcétera, tendrían que ser protegidos bajo el principio de paternalismo justificado. Con respecto al principio de inviolabilidad personal, si no se satisfacen algunas condiciones para hacer viable este principio, se puede derrotar con el principio de utilitarismo restringido. Y por supuesto aquí vienen los temas dilemáticos tan grandes, es decir, si los números en ética cuentan o no cuentan, ¿verdad? Si derribar a un avión es necesario, si vamos a expandir la autonomía de los demás y bajo qué condiciones se tiene que hacer en el caso de que se haga, si estas decisiones trágicas tienen alguna justificación racional. Y entonces un liberal estaría dispuesto a aceptar, creo yo, estaría dispuesto a aceptar un utilitarismo restringido cuando ya no se puede en ningún sentido hablar de autonomía personal. Y por último, el principio de igualdad podría ser derrotado por el principio de tratamiento diferenciado cuando hay razones relevantes para diferenciar a las personas. Y lo que habría que buscar es cuáles son esas razones relevantes que pudieran diferenciarlas. Bueno, en fin, entonces, llegado a este punto, yo creo que el liberalismo igualitario, si se aceptan todas estas premisas, si se acepta además que la persona es un constructo moral que se define por su capacidad de elegir fines, adoptar intereses, formar deseos, si entendemos que esa capacidad subyace a esos fines, intereses o deseos, hay continuidad, hay identidad, si además pensamos que la persona es un ser separable de otra persona, en la medida en que no son los mismos fines, intereses o deseos una de otra, si además pensamos que son independientes, es decir, separadas entre sí, o dicho en otros términos, centros de imputación independientes,
de elecciones y decisiones y hacerse cargo de las mismas responsablemente. Si todo eso se acepta como idea de persona moral, entonces creo que el liberalismo igualitario se puede distinguir claramente del liberalismo utilitarista, en el sentido de que para un utilitarista el incremento de la autonomía global se da o se puede dar a costa de sacrificar la autonomía de un individuo. En este sentido, no aceptaría un liberal igualitario el holismo como propuesta para poder justificar la autonomía personal, sino que impera el individuo sobre la autonomía global. También se distingue del liberalismo conservador o libertario, ya he dado varias razones de ello, pero quizá la más importante es que la autonomía se distingue para un liberal libertario de una manera siempre espontánea y debe dejársela intacta y ponerla a jugar en el mercado con sus preferencias individuales. Por supuesto, aquí no estamos partiendo de la idea de dejar intacta la autonomía personal, espontánea, dentro del juego del libre mercado. Y también se distingue del liberalismo perfeccionista, por ejemplo, autores como Joseph Raz, que de repente nos salió con la sorpresa de que para ser liberal se necesita tener planes de vida buenos, porque la autonomía tiene que estar guiada, para ser autónoma, tiene que estar guiada por planes de vida buenos. Si son planes de vida no buenos, una persona deja de ser autónoma. Entonces, para ser autónomo, tengo que ejercitar o hacer acciones que sean éticamente buenas. Esto es anteponer los bienes anteriores al mismo ejercicio de la libertad, y en este sentido se llama liberalismo perfeccionista. Pero como se dan cuenta ustedes, dentro de la familia liberal hay muchas opciones. Dentro del liberalismo igualitario, al menos por lo que acabo de decir, no todos aceptarían el constructivismo epistemológico. No Rawls, ciertamente, no Habermas. Y yo creo que ya me pasé. Bueno, si quieren la discusión podemos hablar un poco de Dworkin, de Sen y hacer el comentario, pero lo dejo ahí, Luis, ¿te parece? Sí, no, perfecto. Bueno, y luego retomo los otros dos puntos. Pues muchas gracias. Gracias, Luis Daniel, gracias a ustedes por estar acá y por darme la oportunidad de platicar con Rodolfo, con quien en muchas cosas estoy de acuerdo. ¿Conocen el texto que le circuló Luis Daniel? Me importa un poco aclarar el origen del texto y su sentido, además, porque sí va a ser, pues obviamente, el eje de mis planteamientos y además, pues no me voy a separar de sus premisas básicas porque la esquizofrenia todavía no me ataca, al menos no a ese nivel de gravedad, entonces, bueno, pues eso es lo que voy a sostener. Pero el texto tiene su origen en una invitación de José Antonio Aguilar Rivera para escribir en un libro que entiendo que él está armando, que tiene una vocación no propiamente académica, mucho más divulgativa. Esa es la idea, es un texto divulgativo, es un texto incluso, lo va a sacar la revista Nexos en otra versión, es decir, es un texto que tiene esa finalidad. Y que las preguntas que me hacía José Antonio están en el mismo texto, que era un poco qué significa ser liberal o cómo entiendes tú si te adscribes a un cierto tipo de liberalismo hoy en el siglo XXI. Y dado que sí reconozco en mí y en mis convicciones, digamos, coordenadas propias del pensamiento liberal, acepté con gusto. Me parece que voy a aparecer en el libro con no sé qué otra cantidad de autores con los cuales no voy a estar de acuerdo. Y eso me parece ponerlo sobre la mesa de inmediato, porque tiene que ver con esto último que decía ahora Rodolfo, y que es que dentro de la familia liberal o dentro de esa cosa que llamamos liberalismo, pues en realidad hay posiciones distintas y algunas de ellas fuertemente encontradas, sobre todo en un punto que resaltaré, que es cuando se trata de establecer la relación entre liberalismo económico y liberalismo político. Sí aclaro, no sé, para quienes tienen tiempo viviendo en México, sé que no todos son mexicanos, que para quienes son mexicanos va a quedar más claro que mi liberalismo no es, por ejemplo, el de quien les gusta, Leo Zuckerman o Jorge Castañeda, o en fin, no es ese liberalismo de quienes pretenden un Estado hipermínimo que no intervenga en nada y que de ser posible sea inexistente. Mi liberalismo no es para nada el liberalismo, digamos, del thatcherismo, es decir, no es ese liberalismo. Voy a defender otras premisas de por qué me parece que vale la pena reivindicar el liberalismo, sobre todo en su faceta política. Creo que la intervención de Rodolfo nos permite ya desde ahora hacer una distinción en planos. Una cosa es el liberalismo
filosófico o en la discusión filosófica sobre el liberalismo que Rodolfo nos ha planteado muy bien y que creo que tiene la virtud de reivindicar la autonomía personal como Rodolfo la ha colocado sobre la mesa, y me parece que esa va a ser, digamos, una de las finalidades o de los bienes a proteger en las otras dimensiones del liberalismo, que tiene, creo que la ventaja, a mí me parece, me convence, de rechazar cualquier modalidad de perfeccionismo moral, es decir, tiene la ventaja el liberalismo para mí frente a otras opciones que nos deja a nosotros elegir cómo queremos ser y cómo queremos vivir nuestra vida, y además nos impone la obligación de no pretender imponer ese modelo de vida a las demás personas. Me parece que ahí hay, digamos, para mí, una de las razones que hacen del liberalismo un modelo atractivo. Pero el liberalismo, ya lo decía Rodolfo, y con esto concluyo esta parte sobre el liberalismo en su dimensión filosófica, no es ni escéptico ni cínico. No es ni escéptico ni cínico. El liberalismo parte del reconocimiento de que hay un conjunto de principios que hacen esa autonomía posible y busca la manera, en la dimensión filosófica, de justificar, de argumentar de manera razonada cuál es el fundamento de esos principios. Otra dimensión del liberalismo, que es en la que centraré la mayor parte de mis reflexiones, es el liberalismo político, que es, quizá la vertiente por la cual en la que encuentro mayores razones para adscribirme al pensamiento liberal. Liberalismo político, creo no equivocarme si digo que tiene como punto de partida una profunda desconfianza al poder. Una profunda desconfianza al poder. Al poder en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de sus versiones, es decir, desconfía del poder político. Originalmente la teoría liberal parte de ahí, y como yo voy a sostener en algunos minutos, sé que es totalmente discutible, de eso se trata, me parece que también desconfía del poder económico. Es decir, si nos tomamos con seriedad la premisa de la que se despierta esta desconfianza al poder, que es la de generar espacios para que las personas puedan llevar a cabo una vida libre y autónoma, entonces veremos que el tipo de poder al que el liberalismo le opone límites y le opone resistencia, no solo y no necesariamente es el poder político, sino también es el poder económico, cuando el poder económico se concentra, y el poder ideológico, digamos, porque al final la desconfianza del liberal es a cualquier entidad que es capaz de condicionar la voluntad y la acción de los demás de manera, desmedida, ¿no? Esto explica por qué en el plano político el liberalismo pues, ha sido la teoría, desde antes de Locke, pero de Locke en adelante, de la limitación al poder, y de la limitación al poder a través de leyes, a través de instituciones y a través de mecanismos de diseño del poder. El liberalismo es la teoría del poder limitado, de la separación de los poderes, del check and balances, es decir, de la idea de que deben de diseñarse mecanismos a través de los cuales se garantice que los poderes no se concentren, ¿no? Es básico, un Montesquieu muy básico, digamos. Yo lo que creo, y esta es una tesis de Ferrajoli, es que la confusión entre liberalismo político y la otra faceta que es liberalismo económico parte exactamente de la teoría del primer autor que he citado, que es John Locke, que es el gran teórico del liberalismo político, pero al mismo tiempo es el precursor del liberalismo económico. Simplifico mucho con esto que voy a decir ahora, si quieren nos detenemos, pero me parece que Ferrajoli tiene mucha razón cuando dice que el error de Locke fue el de colocar a las libertades en el mismo plano que la propiedad privada. Dice, al final colocó como el conjunto de derechos fundamentales sin ningún tipo de distinción a el poder, a la libertad, de pensamiento, a la libertad personal, en fin, a las libertades de los modernos, y al mismo tiempo, en el mismo plano, colocó a la propiedad. Esa confusión yo creo que es una confusión en la teoría y también en muchas ocasiones en la práctica, con la que ha acarreado el liberalismo a lo largo de su historia y que le ha generado su peor fama, digamos, ¿no? Y creo que es un error desde el punto de vista teórico, pero sobre todo es un error si uno se toma en serio todo lo que dijo Rodolfo Vázquez sobre la vocación del liberalismo como modelo que pretende en realidad potenciar y garantizar las condiciones que hagan la autonomía posible. Porque sí es verdad que el liberalismo aspira a que las personas vivan en condiciones que permitan que su autonomía sea
potencialmente realizable, entonces el liberalismo requiere imponerle límites a la propiedad privada y requiere hacer esta distinción muy ferrayoliana entre los que son los derechos fundamentales, dentro de los cuales están las libertades, y lo que son los derechos patrimoniales, dentro de los cuales está la propiedad. Y requiere el liberalismo tomarse en serio que para que la autonomía sea posible, la propiedad privada y el poder económico que se desprende de la misma debe de ser objeto también de limitaciones. Debe ser objeto de limitaciones y debe ser objeto de controles por parte, aunque parezca paradójico, del Estado. De lo contrario, no se generan las condiciones que hacen posible la garantía de lo que Rodolfo creo que no mencionó por su nombre, pero que sería la expresión institucional de la parte de su exposición en la que hacía referencia a estas condiciones que hacen la autonomía posible, que son los derechos sociales. El liberalismo no está peleado con una agenda de derechos sociales, no está peleado con una agenda que tome en cuenta y se tome en serio la satisfacción de bienes sociales básicos, y no solo no está peleado, sino que, lo decía Rodolfo citando distintos autores, considera que la garantía de estos bienes sociales básicos constituyen una precondición que hacen posible a la autonomía y que hacen posible a la libertad. Entonces me parece que esa es una de esas tesis que es importante subrayar. Una de las paradojas del pensamiento liberal político, es que a la vez que propone imponerle límites al poder político, al poder del gobierno, al poder del Estado, digámoslo así, considera que el Estado es una institución necesaria y una institución valiosa. Es ahí en donde el liberalismo libertario, me desmarco del liberalismo libertario que señalaba Rodolfo, es decir, el liberalismo político, al menos como yo lo entiendo, considera que el Estado es una entidad valiosa y necesaria, no solamente para contener a otros poderes, sino también para proveer y generar las condiciones que hagan posible la satisfacción de todos los derechos. Es decir, el liberalismo político delega en el Estado la enorme responsabilidad de ofrecer garantías a un amplio catálogo de derechos humanos o fundamentales, como los quieran llamar. Y esos derechos van desde derechos vinculados a la agenda de libertad negativa, como decía Rodolfo, las libertades clásicas, pero también otros derechos vinculados con acciones estatales, no solo por lo que hace a la agenda de los derechos sociales, sino también por lo que hace una agenda de libertades positivas. Y creo que ese es un tema importante, porque si bien el liberalismo, como yo lo entiendo, sostiene la necesidad de limitar al Estado, no necesariamente promueve la concepción de un Estado mínimo, y mucho menos de un Estado inexistente, ¿no? Valora y le da importancia al Estado, valora y le da importancia a sus instituciones, y al mismo tiempo procura mecanismos para limitar el poder de quienes tienen bajo su responsabilidad, digamos, la gestión de los distintos poderes políticos. Y, por ejemplo, una beta, no me voy a meter ahí al menos de que quieran que regrese, pero en el que es muy interesante ver al liberalismo en acción es toda la que tiene que ver con la dimensión coactiva o punitiva del Estado. Por ejemplo, ese es muy interesante, porque ahí lo que vamos a encontrar es que el liberalismo le exige al Estado una doble tarea cuyo equilibrio es difícil de lograr, pero que resulta crucial para la garantía de la libertad. Que por un lado es garantizar que ningún otro actor social, llámenlo particular, privado, ciudadano, en fin, colega, nos va a violentar los derechos, y al mismo tiempo, al garantizarnos que nadie va a poder violar nuestros derechos, le impone al Estado la obligación de realizar esa labor de garantía sin excesos. Me parece que es decir, es el punto crucial en el que el liberalismo se puede ver, digamos, en esta doble demanda de debes de garantizarme las libertades frente a terceros y al mismo tiempo debes garantizarme que al realizar ese ejercicio de protección tú no vas a excederte en el uso de la coacción o de la fuerza. El derecho penal mínimo, el garantismo penal, es sin duda, desde esta perspectiva, una teoría que abreva del pensamiento liberal. Digo 3 cosas más y concluyo. Uno de los temas más polémicos, Rodolfo no le dio la vuelta, lo mencionó, yo solo quiero regresar a él, o en los cuales me parece que, sobre todo en los años 90 del siglo XX,
más intensa fue la discusión en torno al liberalismo es la relación entre liberalismo e individualismo y su contraposición con modelos de tipo holístico o comunitario. Yo lo que diría es lo siguiente: sí, en efecto, creo que son dos modelos teóricamente incompatibles. Uno es el modelo aristotélico, basado en una idea holística, en una idea comunitaria, en la cual las personas solo se entienden como parte del grupo del que forman parte, y algo muy importante que lo digo de una vez, según la cual el grupo, la colectividad, la comunidad es titular de derechos, incluso en ocasiones oponibles a sus integrantes. Es el modelo aristotélico hegeliano, digamos. Y en alternativa a ese modelo está el modelo hobbesiano, ¿no? Modelo del justnaturalismo moderno, que en efecto tiene como punto de partida el reconocimiento del individuo como eje de la construcción social. Ahora, también dentro de esta, digamos, contraposición teórica entre modelos individualistas y modelos comunitarios, pues también hay bastantes vertientes y hay bastante discusión. Yo creo que el individualismo del liberalismo político, al menos como yo lo entiendo, es el individualismo ético. Es el individualismo que Rodolfo Vázquez ha colocado sobre la mesa. No es un individualismo que nos tenga que llevar, por ejemplo, necesariamente por vertientes atomistas o atomizantes de la sociedad, ¿no? Es un individualismo que reconoce que las personas nacemos en entornos culturales, que nuestros valores y nuestra existencia están determinados por variables de una moral positiva, de una moral temporal, de una moral que al ser positiva además está, digamos, coyunturalmente determinada y en ese sentido es una moral cambiante, pero que nos reconoce como parte de grupos sociales y que le reconoce importancia a los grupos sociales dentro de la configuración de nuestra identidad y dentro de la construcción de las condiciones que hacen posible el desarrollo de nuestra autonomía. Es decir, todo lo que ha dicho Rodolfo sería imposible en un contexto en el que imagináramos, si es que eso fuera posible, un individuo abstracto, digamos, absolutamente desprovisto de contexto cultural. No, el individualismo del liberalismo que yo concibo es un individualismo ético y en ese sentido reconoce la importancia de la pertenencia al grupo, pero le impone límites al grupo. Y, entre otras cosas, reconoce que la titularidad de los derechos son de los miembros del grupo, no del colectivo, no de la comunidad. Y que los derechos de los miembros del grupo son oponibles a la comunidad y no solo son oponibles a la comunidad, constituyen la base de la legitimidad de la existencia de la comunidad misma, entiéndanla como comunidad política. Y creo que ahí sí es un punto importante, digamos, de discusión. No tiene el liberalismo un problema con el multiculturalismo, al contrario. Si por multiculturalismo se entiende un fenómeno social en el que la diversidad y la pluralidad tienen cartas de identidad, el liberalismo es perfectamente empático con esa concepción del multiculturalismo. Porque de hecho, al basarse en una idea de la autonomía sin contenidos y al darle una enorme importancia al ejercicio de las libertades en un sentido amplio, el liberalismo genera las condiciones en las que la diversidad y la pluralidad son posibles y bienvenidas. Es decir, el liberalismo aprecia el valor de la diversidad y aprecia el valor de la pluralidad. Lo que pasa es que en esa dimensión el multiculturalismo y el liberalismo creo que no tienen problema. ¿En dónde está el problema? Bueno, cuando las culturas se consideran como entidades que tienen, de nuevo, un valor en sí mismas y como entidades que son titulares de derechos oponibles o, digámoslo así, titulares de derechos que pueden restringir la autonomía de las personas. Ahí es donde el asunto hace ruido. Y sí, en efecto, en ese contexto de conflicto, el liberalismo reivindica la prioridad del individuo frente al conjunto.
del individuo frente a la familia, del individuo frente al clan, del individuo frente a la colectividad, la comunidad indígena, llámenla como quieran. En ese sentido, sí el liberalismo tiene estas cosas de decir, yo no veo indígenas, yo veo individuos. Pero es en esa dimensión, porque no es que desconozca que esas personas tienen una historia, una cultura, una lengua, etcétera, etcétera, sino que le doy prioridad al reconocimiento de su persona en cuanto tal por encima o antes que a su identidad cultural, ¿no? Último punto, Segran 2, otro terreno, así como les decía, el del garantismo penal, el del derecho penal mínimo, en el que creo que es interesante ver al liberalismo en acción, es el que tiene que ver en la vinculación del liberalismo con la laicidad del Estado. Creo que esa es una buena manera también de ver al liberalismo y lo que ofrece el liberalismo como proyecto de organización social. No es casual que los grandes autores liberales, empezando por Locke, hayan sido de los primeros autores que desarrollaban las tesis hacia la importancia de la laicidad del Estado, ¿no? De la tolerancia en el caso de Locke. Porque lo que el liberalismo dice es más o menos lo siguiente, dice, el Estado debe de generar las condiciones para que las personas puedan creer o no creer en lo que ellas quieran, y para que a partir de esa definición en algo tan fundamental para millones de personas como es la proyección de su existencia en la trascendencia, existan condiciones de pluralidad, pero también de convivencia pacífica. Es decir, el Estado no solamente debe de, digamos, retraerse en esa materia, sino que debe de generar las condiciones para que las personas convivan en la diversidad de manera pacífica. Y eso supone, y esta es otra manera de confirmar la tesis de que el liberalismo impone límites no solo al poder político, eso supone que el Estado, además de generar las condiciones que hacen la pluralidad posible, impone límites y restricciones al poder de las iglesias, al poder de las organizaciones religiosas. El Estado debe de garantizar que ninguna iglesia colonice el espacio público, que ninguna iglesia colonice la escuela pública, que la creencia de un grupo, por más mayoritario que sea, no se imponga sobre el derecho de las demás personas de creer en otra cosa si así lo desean. Me parece que es una buena manera de evidenciar que el liberalismo, para ser consistente con sus premisas, debe de imponer límites al poder económico, pero también debe de imponer límites al poder ideológico. Y de nueva cuenta es ese difícil equilibrio en el que el Estado debe de ser limitado y al mismo tiempo capaz de generar las condiciones que hagan el ejercicio de los derechos posibles. Entonces, bueno, esas son, digamos, las razones por las cuales yo defiendo y me adscribo al liberalismo, además de que creo que tiene una asociación y una vinculación muy fuerte con el otro, digamos, constructo que es la democracia, que a mí me convence mucho y que me parece que no hay una democracia posible si no se construye bajo bases, bajo premisas de este liberalismo político, ¿no? Pues hagamos una ronda, ¿no? Respecto a lo de Rodolfo, me encontré así como con varias, para mí por lo menos, novedades de, por ejemplo, esta asociación entre giro lingüístico y deliberación dialógico y todas estas cosas, ¿no? Yo más bien asociaba a Wittgenstein a otra gente más que a Rawls, a Habermas y a Nino, ni hablar, ¿no? Me parece que es interesante por lo menos explorar, porque creo que ahí hay toda una cuestión del sentido, del entendimiento, de la propia idea de comunicación, de individual, particular, social, que habría que explorar, y realmente me parece interesante, pero también sumamente problemática, ¿no? No me parece muy limpio, muy lineal el camino entre Wittgenstein y esto, ¿no? Estoy diciendo cosas muy básicas, perdón, nosotros no estamos todo el día discutiendo estas cosas, por eso, perdón por lo básico y minimalista. Y esto me lleva a otra cosa, que en un momento decías vos que, no sé si niniana o habermasianamente, en lo posible hacer explícita las condiciones estructurales del discurso, pero resulta ser que por lo menos para los estructuralistas las condiciones estructurales en sus aspectos más interesantes, no más interesantes sino más profundos, no encuentro otra palabra, son invisibles y mudas para los sujetos, para los actores que intervienen en un contexto cualquiera de intercambio comunicativo o ideológico, ¿no? Entonces eso
por ejemplo, para ver si se está o no en una situación ideal de habla. A veces el problema es que eso casi siempre lo tiene que decir un observador externo, y eso, como todo observador externo, introduce más problemas que beneficios, ¿no? Entonces, me resulta un poco difícil ese camino, pero también muy interesante. La otra es la cuestión de la no metafísica del liberalismo. Me parece que, bueno, sí, eso puede ser aceptable, que puede haber una filosofía no metafísica, además yo también comparto, me parece hasta deseable. Sin embargo, creo que a veces ciertos supuestos, o aquello que vos dijiste, ciertas premisas que hay que aceptar, operan como si, digamos, una metafísica, ¿no? La propia idea de sujeto, de individuo, de sociedad, de lenguaje, etc. Puede llegar a operar como una especie de reaseguro metafísico. Y en ese sentido pensaba si no es mejor defender al liberalismo no con la filosofía, no con los políticos liberales, sino, como diría Richard Rorty, con las vidas liberales realmente existentes, ¿no? Me parece que lo de Rorty por lo menos es simpático. Pues ese es como un primer núcleo de preguntas. El segundo también que también tiene de interesante es que asociaste fuertemente el liberalismo a modernidad en el inicio, me parece que es legítima, pero por otro lado dijiste que el carácter no predeterminado de este liberalismo que defiendes es no aceptar que en el plan de vida se meta nadie, ¿no? Sin embargo, según la filosofía de la historia, la modernidad, entre otras cosas, se caracteriza por los planes de vida colectivos, ¿no? Esta idea de utopía, de proyecto político, son fuertemente modernos y fuertemente colectivos, por otro lado, ¿no? Entonces me parece que tampoco se puede contraponer tan fácilmente metafísica e intromisión en plan de vida contra modernidad. Porque ahí me parece que hay una relación mucho más compleja en todo caso, ¿no? De ahí viene toda esta idea, que no es exactamente la misma, pero la idea de teología política, de política de la fe de Oxford, digamos, que no es estrictamente dictada por los curas, los cuales tenemos fobia compartida con Pedro Parentrante, sino por políticos muchas veces, ¿no? Básicamente esas son las preguntas hacia Rodolfo. Y la otra cosa que me parece es, hay una pregunta que es muy básica y que siempre vuelve hacia toda idea de autonomía, que es la de la servidumbre voluntaria, por decirlo rápidamente y no en un sentido tan estricto que se le dio, sino esta renuncia racional por comodidad incluso a cierto ejercicio de derechos. Yo siempre cuento que cuando cuando me convocan a las reuniones de consorcio para elegir si el edificio donde estoy va a ser pintado de verde, amarillo o fucsia, prefiero no ir, ¿no? Porque ninguno de esos colores me gusta y porque además me es más cómodo quedarme viendo al Barça. Y eso, perdón por la autorreferencial, pero eso es parte de la construcción de sociedades complejas, que uno pueda decir, miren, en esta y en la gran mayoría de cosas no le entro. Lo cual plantea un problema, porque lleva nuevamente a que todo esto sea parte de la discusión, del debate de élites, digamos, ¿no? Lo cual los libertarios odiamos, pero por otro lado, por lo menos yo ejerzo diariamente. Ahí para Rodolfo. Para Pedro, bueno, me gustó mucho tu artículo, lo leí en ese tono, digamos, de que era una cosa de divulgación. Me parece que, sin embargo, eso no lo hace que sea fácil. Yo tenía miles de preguntas, y espero que muchas de ellas no sean una especie de déjà vu de las cosas que te dijeron los kirchneristas en Argentina, porque yo soy un kirchnerista no ciego, pero sí tuerto como nuestro líder carismático, porque quiero ser fiel a él, ¿no? Por eso, digo en broma, pero cuando la pregunta que me salta todo el tiempo, y supongo que te debe saltar a vos, lo decís en el texto y te deben hacer todo el tiempo, ¿dónde están los liberales que vos decís, de los cuales decís ser parte, digamos, ¿no? Porque los liberales realmente existentes son versiones bastante más jodidas, para decirlo rápidamente, de lo que vos propones. Y en todo caso, yo creo que en parte llamar liberal a muchas de las cosas que vos defiendes se debe a una especie de triunfo cultural del liberalismo, en donde... A ver, para decir rápidamente, muchas cosas que vos defiendes, a los que las defendían antes se les llamaba progresistas. Hoy, una palabra horrible que nadie la quiere asumir,
Pero bueno, estar a favor de un Estado que intervenga en ciertas cosas para favorecer la igualdad y de ahí el ejercicio de libertad, eso era el progresismo antes, ¿no? Con algunas cosas, digamos, corregidas en tu caso. Pero me parece, bueno, que es un programa muy lindo, yo adhiero en general, ¿no? Pero creo que hay algunas cuestiones que sería interesante preguntarse, porque cuando uno ve ciertas regularidades empíricas, empieza a preguntarse, ¿por qué los liberales, o por qué hay tan buena teoría liberal y tan malos liberales? ¿No? Una pregunta, por ejemplo, que se hizo en psicoanálisis, que debería hacerse en marxismo, ver por qué cuando decía, creo que Martin Jay, digamos, por qué dos corrientes que se proponen como ciencia, por ejemplo, que dicen vamos a prescindir del sujeto, dirimen todas las discusiones pegándote con el nombre de Marx o Freud en la cabeza. Bueno, son preguntas cuando hay regularidades empíricas que creo que hay que hacerse, y que hay que hacerse un poco cargo de esa historia para no solo decir yo no pertenezco a esto, sino porque regularmente produce estas cosas, ¿no? Y creo que ahí no se debe a un problema de error inicial de Locke, sino que eran las condiciones reales en las que para él era posible pensar la libertad, el ejercicio de la libertad. O sea, la asociación propiedad de libertad en Locke se debe a que la asociaba racionalidad y solo podían ser racionales aquellos que tuvieran algo para defender, porque los demás eran absolutamente irresponsables, ¿no? Como todo tipo que no quiere nada, quiere que se reparta todo, esa realidad de Locke. Entonces yo creo que la racionalidad va de la mano de la propiedad y la libertad también. Entonces yo creo que es algo más que errores iniciales y eso remite en muchas partes a partes del texto. Por ejemplo, en Argentina no solo se debe a la mala prensa que los liberales que no los queramos los liberales, se debe a prácticas también, a liberales realmente existentes, ¿no? Entonces me parece que eso, digo, con todo lo bueno que tiene tu texto, se podría hacer una exploración ya que vaya por el lado de las prácticas políticas para ver qué pasa ahí. La otra cosa que puede ser anecdótica o no, es que cuando describe la situación inicial de Argentina, parece ser una pelea entre fanáticos, y en parte lo es, yo no lo niego, pero yo no creo que sea tan de fanáticos y tan irracionales en muchos de sus puntos, ¿no? Y creo que ahí hay una cosa que deberíamos pensar, suponte si te ubicas como liberal, ya puntualmente en con qué medidas estás de acuerdo, con qué no, y por qué esto la llevan a la práctica, sin caer en la fácil respuesta, que no lo haces tú, pero que muchas veces lo hacen, y dicen, bueno, en realidad esto lo hacen por demagogo, cuando amplían los derechos lo hacen para ganar elecciones, cosas que uno diría, bueno, se supone que eso debe hacer todo, ser todo político racional. Entonces me parece que hay lo que te estoy demandando en general es un ejercicio, ya hecho el ejercicio racional de pasar en limpio el liberalismo, que a vos te guste, que no me parece mal, que sea un poco a tu modo, porque en realidad uno lee todo a su modo, hacer un ejercicio de por qué eso no se transfiere a la práctica política tan fácilmente. Creo que además hay una imputación general del liberalismo que probablemente solo se adjudica a México y quizá a Colombia, pero no al Cono Sur, como muy difícilmente al Cono Sur. Básicamente esa es mi demanda hacia el texto, digamos, que insisto, me gustó mucho. A ver si tengo alguna otra cosa, hablé muchísimo. Bueno, te dejo ahí, después sigo con otra cosa. Yo realmente muy cortito, y si Julio afirmó extranjeridad del debate, lo mío entonces no sé qué es extraterritorialidad total. De vuelta a la aclaración va por el que puedo estar contando nimiedades totales. Una pregunta se arranca al revés, por lo mismo esto último que decía Julio. Yo entiendo que al debate teórico, criticarlo por la práctica, tiene problemas. Entonces, no tiene que tomar tal cual como una crítica, pero sí como una pregunta válida, en el sentido de ¿dónde están? Y tenía notado exactamente la misma pregunta. ¿Dónde está en la práctica este liberalismo? Pero y atado a eso, justamente porque estoy sesgado por tratar de visibilizarlo, primero que no logro encontrar esa disociación real entre el liberalismo político y el liberalismo económico, tal como se dan en la práctica. De vuelta, insisto con la pregunta, que sé que se desvía de la propuesta y frente a eso, por ejemplo, otra idea que es inexistente en las prácticas reales liberales es la idea del Estado mínimo. No, tal cosa no ha existido nunca, que yo sepa. Siempre lo que ha existido ha sido refuncionalizaciones del Estado en servicio de uno u otro interés.
Y ahí es donde esta idea de la limitación del poder no me resulta tan clara de vuelta en las prácticas, que entiendo que no critica las ideas, o sea, no estoy criticando la idea, sino la realización no la puedo visibilizar, y eso me impide hacer la abstracción teórica. Porque de vuelta, tanto el liberalismo decimonónico como el liberalismo, el neoliberalismo, la versión contemporánea, de vuelta, modificó las estructuras del Estado en función de determinados derechos. No hubo tal cosa como un achicamiento, sino desplazamientos, y esto me parece importante. Pero era eso simplemente. Y una para Rodolfo, me perdí realmente en un solo salto, pero que me parece muy... Digamos, no, me perdí más de uno. El que quiero preguntar es el siguiente. Entiendo lo interesante de la derivación a partir de pocos principios de una estructura lógica que no tenga que remitir a estructuras, digamos, preexistentes al discurso. Me parece un ejercicio muy válido del razonamiento liberal. El salto, lo que yo visualicé como un salto, no entiendo cómo es que luego busca la entidad a la cual asignar esos derechos y la encuentra en el individuo. Y ahí, digo, en la charla lo vi como un salto de, bueno, pero ¿por qué esos derechos no pueden ser asignados a otra entidad de la que fuera, digamos, usando los términos de Pedro, al clan, a la familia, bueno, qué sé yo, lo que quisiéramos decir, ¿por qué tiene que ser al individuo? Y eso me llevó la pregunta a remitirme al momento del comienzo, que es cuáles son los supuestos del discurso que lo habilitan, lo hacen posible y lo permiten sostenerse en el tiempo, y pensé, pero es que el discurso como tal, y tal como en las dos exposiciones se arrancó, es una estructuración que no es individual. El individuo es una parte dentro del discurso que en todo caso un principio activo dentro del discurso. Pero vuelta, no es la remisión de la unidad última de sentido en ningún discurso. Entonces, así como se arrancó de aquello en el discurso, no entiendo cómo al final se deriva que esos derechos tienen que ser asignados al individuo y no a otra entidad. Entiendo que el no perfeccionismo moral concede, al menos de entrada, hay cosmovisiones que incluyen concepciones de derechos de titularidad colectiva, por ejemplo, derecho a la propiedad, autonomía y semillas. ¿Cómo funcionaría con estas concepciones de derechos de titularidad colectiva el diálogo que defiende el liberalismo igualitario? ¿Podrían existir esas condiciones de diálogo o es un diálogo que, por ser no sé, desde origen, ser distinto, no puede existir? Bueno, a ver, yo creo que algo importante quizás en esta construcción que he hecho de las condiciones es que estos liberales, a partir de Rawls, lo que hacen es intentar, y de Habermas ciertamente, hablar de cuáles serían las condiciones ideales de un discurso. Es decir, al poner las condiciones ideales de un discurso, lo que estamos pensando es que los agentes racionales que participan en ese discurso van a cumplir con ciertas premisas básicas. Y estas premisas básicas es vocación de imparcialidad, vocación de racionalidad, paritarismo, es decir, todos participamos en igualdad de condiciones en el discurso, y la posibilidad de que cada uno en el discurso pueda hacer la crítica y autocrítica dentro del discurso. Lo que dice Nino es que es muy difícil pensar que el individuo se aísle, que el colectivo realice sin los individuos una autocrítica. Es decir, parecería que hay una condición como sine qua non para que el colectivo pueda empezar a hacer la autocrítica, que los individuos intervengan en el discurso libremente y autocríticamente en el discurso hagan esa crítica. Por supuesto que esa crítica lo que pretende es lograr convergencias de intereses, y en este sentido se crea un colectivo. Pero no es a partir del colectivo que se hace la autocrítica, sino la autocrítica construye el colectivo. Este es el punto que me parece importante en términos de lo que vos decías al final de por qué el último referente de significación es el individuo, por esta razón. Es decir, no el colectivo, sino el individuo, en la medida que solo el individuo puede realizar esta autocrítica y, por supuesto, a partir de la autocrítica, hacer las convergencias colectivas. Entonces, el núcleo del discurso es el individuo, en el sentido ético que decía Pedro Salazar, no metodológico, no atomista, no una especie de relación de acompañamiento mayoritario, ¿verdad? Sino tratar de llegar a una respuesta que sea la respuesta más, de acuerdo
acuerdo con estas condiciones, la respuesta que mejor satisface los intereses de todos los que están representados en el discurso. Ahora, es cierto, y a mí las preguntas de ambos me llevan a pensar en esta segunda parte que ya no relacioné, que a esta construcción hipotética de Rawls pues han aparecido autores que lo han criticado ciertamente con mucha razón. Dworkin comienza diciendo que si hay algún déficit en esa construcción ideal de Rawls y su situación hipotética y la posición original, es que finalmente no toma en cuenta las dotaciones iniciales de las personas que participan en el discurso. Es decir, el hecho de que una persona tenga incapacidades naturales, pues esto es importante en el discurso. Y si en serio, como quiere Nino, y es a quien sigo en este punto, queremos hacer participar en el discurso todos los intereses, los discapacitados no pueden estar fuera del discurso. Entonces, vamos a llamarle los talentos naturales, las capacidades naturales juegan un papel importante dentro del discurso. Y yo esto lo aceptaría, ¿vale? ¿No? Me parece que es una manera de aterrizar este discurso ideal con condiciones fácticas importantes, ¿eh? Entonces, primero, Dworkin le hace ver a Rawls que las dotaciones naturales son tan importantes. ¿Por qué Rawls no quería meter las dotaciones naturales? Bueno, porque los talentos naturales son también producto de una lotería natural. Y yo no puedo hacer entrar a la lotería natural a jugar dentro del discurso que vamos a construir imparcialmente. Pero si no dejo entrar, se dan situaciones contraintuitivas, dice Dworkin, muy claras, en donde una persona discapacitada, en silla de ruedas, puede tener todas las condiciones de riqueza, oportunidades y derechos, y todo lo invierte para comprarse las medicinas. Entonces quedaría en una situación de desventaja con otros que no tienen las discapacidades para poder participar adecuadamente en el discurso. Esto en cuanto a las dotaciones. A ver, ¿qué otro elemento empírico se le escapa a Rawls que es importante? La ambición personal. Es decir, Rawls en su construcción ideal parece que las ambiciones no juegan, y las ambiciones son importantes dentro del discurso. Es decir, en la medida en que una persona que tenga dotaciones de recursos parejas con otras quiere incrementar con cierta ambición esos recursos y otra no, y finalmente, de acuerdo con Pareto, la persona que poniendo mucho esfuerzo incrementó su riqueza y ahora vamos a tener que pedirle que ayude al menos aventajado que no puso ningún esfuerzo para ver, entonces le parece esto a Dworkin una cosa bastante injusta. Si aplico Pareto en serio, va a quedar una persona en una situación verdaderamente incómoda de tener que encima pagar impuestos para mantener a las personas que no, con su ambición no ha querido trabajar o desarrollar, o las dotaciones de recursos iniciales las ha consumido en un periodo, porque es un junior, digamos, las consumió inmediatamente. Entonces lo que dice Dworkin es que hay que cambiar la situación. Vamos a hacer una subasta, vamos a poner seguros contra riesgo, bueno, lo que ustedes ya conocen de la doctrina de Dworkin. Entonces, otra vez, dotaciones, ambiciones. A ver, vamos a hacer el discurso un poquito más aterrizado, ¿verdad? Para que los elementos empíricos jueguen también. Sen es una persona que en un momento dado dice, a ver, a mí me gusta partir y construir una teoría de la justicia de las situaciones reales en las que viven las personas que participan en el discurso. ¿Y cuáles son estas situaciones reales de las personas que participan en el discurso? Que no es lo mismo una persona alimentada en México que alimentada en la India, que alimentada en, qué sé yo, en Argentina o lo que sea. Bueno, quiere decir que el contexto cultural, la situación geográfica, el metabolismo de las personas juega un papel importante para poder determinar cuáles son las dotaciones que se les puede dar en términos de justicia. De tal manera que no podemos desligar a los individuos de sus condicionamientos empíricos. Y por eso en el último libro Sen, en este libro sobre la idea de justicia, dice que ha sido un error pensar que toda la tradición liberal debe sustentarse nada más en la tradición neocontractualista de Hobbes, Locke, Kant, Rousseau, etcétera, porque hay otra tradición ilustrada importante. El autor que pone así como paradigmático es Adam Smith y la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, no la riqueza, pero junto con Adam Smith, con Dorset, Marx, etcétera, donde la idea de necesidades y mejor para él, de capacidades, juega un papel importante bajo estos condicionamientos empíricos. No me ha dado tiempo de desarrollarlo, pero yo creo que a esto que expliqué del constructivismo, lo que tendríamos que agregar, creo yo, es estas críticas que han hecho autores liberales, igualitarios también, haciendo ver que el discurso
para que en serio sea un discurso imparcial y todas las partes interesadas puedan tener cabida, tenemos que hacer entrar a los discapacitados, a las mujeres, a las generaciones futuras, a los niños. En fin, no es nada más el discurso en una sociedad bien ordenada de ciudadanos que están, digamos, con una autonomía más o menos confortable, ¿no? Sino que tenemos situaciones muy graves en donde el discurso tiene que hacerse eco también de estas eventualidades empíricas. Por lo tanto, no construir una idea de autonomía metafísica, ¿verdad? Porque parecería que todo esto a la larga lleva a que en el presupuesto último de todo esto tengo como un bien absoluto que es la autonomía. No, es una autonomía aterrizada empíricamente con todas estas limitaciones, contingencias, etc. Ahora, aún así, yo creo que hay dos peligros. El primero es que a fuerza de insistir en lo empírico, construyamos los acuerdos a partir de convergencias mayoritarias. Es decir, finalmente lo colectivo se resuelve en lo que la mayoría piensa a una costa de lo que las minorías puedan estar pensando. Es decir, o dicho en otros términos, la mayoría impone por la fuerza su voluntad. Y esto es lo que precisamente Rawls quiere evitar construyendo un discurso ideal. Es decir, lo que no podemos ser jovesianamente es imponer por la fuerza el criterio mayoritario, ¿verdad?, y construir colectivamente algo. Pero claro, no podemos desechar tan fácilmente los elementos empíricos, por lo que acabo de decir. Entonces, ¿cómo incorporarlos? Yo creo que la manera de incorporarlos es por la vía de las necesidades y las capacidades. Y a mí me parece que el discurso de Sen y estos aspectos limitadores de Dworkin, pero de Ackerman también y de otros, hacen que el discurso sea un poco más accesible o más aterrizable, digamos, ¿no? Bueno. El otro peligro que yo veo, además de vamos a decir, imposición mayoritaria o por la fuerza de un criterio, es la idea de que si finalmente las capacidades dependen de las condiciones contextuales, culturales, etcétera, como quiere ser, y no logramos poner un umbral básico por debajo del cual la violación de ese umbral significa la humillación de una persona o la violación en su dignidad, entonces me parece que podemos construir discursos ciertamente plurales, pero que no van a ser discursos, vamos a decir, dirigidos a la condición humana, sino que cada cultura va a tener su propio criterio de justicia. Y esto me parece que puede ser terrible en términos de no tener criterios independientes que pudieran decirnos, ¿verdad?, esto no. Podemos justificar aberraciones terribles, ¿verdad? Entonces, para no llegar a esas, vamos a decir, intuitivamente, a esas aberraciones terribles, vamos a ver si se puede construir ese umbral. Esto es lo que ha hecho Martha Nussbaum, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que le ha dicho Nussbaum a Sen es decir, mira, yo te compro todo el discurso de las capacidades, incluso lo llevo hasta Aristóteles. Pero lo que no te compro es que no podamos determinar ese umbral básico por debajo del cual la gente es humillada. Y lo interesante es que ahí ha aparecido una especie de liberalismo medio republicano, ahorita lo voy a dejar de lado, pero también un liberalismo que se llama liberalismo del miedo, liberalismo de ir por la vía negativa construyendo. Es decir, es más fácil que nos pongamos de acuerdo en aquellos males que nos perturban que en construir las situaciones ideales de excelencia humana. Entonces Judith Shklar, por ejemplo, o Tony Jott en estos últimos libritos estupendos, o Margalit, cuando habla de la sociedad decente, dice, bueno, es que por abajo del umbral, ¿verdad?, la gente ya llega a situaciones de humillación que no son tolerables, ¿no? Y ahí el liberalismo no tolera eso, ¿no? Entonces, si quieres, no es mucho, ¿no?, porque podría ser que un liberal pusiera estándares mucho más altos en términos de imparcialidad, etcétera, pero al menos este básico, ¿verdad?, nos iguala a todos, ¿no? Y hay que cumplirlo para que la persona pueda desarrollar su autonomía personal. Si esto no está satisfecho, entonces en sociedades profundamente desigualitarias no puede darse ni una vida democrática ni una vida igualitaria, ni una vida en donde realmente las personas puedan desarrollar su autonomía adecuadamente, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo, el discurso, hasta donde lo presenté, puede significar concesiones a cierta metafísica en términos de autonomía personal, no es mi intención, ¿no? No es mi intención, de ahí el constructivismo. Sí podría dar la idea de cierto esencialismo en la medida en que estoy poniendo la autonomía como si fuera una esencia que está ahí, bueno, tampoco es la idea,
es la autonomía construida dentro o a partir del discurso. Entonces, de ahí la idea de separar, tomar el giro lingüístico de Wittgenstein, no tanto la teoría de la acción comunicativa, que esto Wittgenstein se queda muy ajeno, pero ahí es donde Habermas puede ayudar muchísimo, y poner las condiciones ideales del discurso. Pero repito, las condiciones ideales que si quieren ustedes como una especie de contrafáctico para evitar las imposiciones mayoritarias de manera dominante. Un último punto que me parece importante señalar. Tú hablabas de la autonomía. A ver, yo creo que hay una autonomía estructural, una violación de la autonomía en términos estructurales muy complicada, que ahí sí requieren de discursos sociológicos muy, muy finos, ¿no? Es lo que Petit, en su libro del republicanismo, llama autonomía como no dominación. Es decir, quizás los liberales nos hemos inclinado mucho a hablar de las libertades en términos de no interferencia, concedo. Y nos ha faltado quizás, por lo menos a mí, me ha faltado caer más en la cuenta de que aun cuando ciertas libertades puedan estar cumplidas en el orden doméstico, vamos a ponerlo así, hay condiciones estructurales de dominación que privan a una persona realmente de la autonomía. Entonces, cuando entro al discurso, aun cuando crea que pueda entrar libremente al discurso, estoy participando en el discurso bajo condiciones de dominación. Es el caso del discurso de las feministas, que ha sido extraordinario, ¿no? Es decir, en el feminismo liberal hemos logrado reivindicar muchos derechos, pero nos ha faltado dar el brinco hacia un feminismo radical en donde se ponga en claro de que aun cuando ciertas libertades están satisfechas, ¿verdad?, la estructura de dominación que tenemos patriarcal, etcétera, es muy grande. Por lo tanto, romper esa estructura patriarcal es necesaria para el ejercicio de la autonomía. Y yo te diría, como liberal, sí, me parece que hay que extender la idea de autonomía, no solamente a la idea de no interferencia, sino de no dominación. Es decir, emancipar al individuo dentro del discurso y no nada más el discurso de la no interferencia. Yo creo que el concepto de autonomía en un liberal da para eso. Es decir, no tiene por qué restringirse exclusivamente a la idea de no interferencia, ¿no? Entonces, igual, ir más allá, ¿no? Brevísima acotación. Sí. Mi observación iba más por el otro lado. Tengo formación psicoanalítica y pienso que la eliminación de la dominación en términos de si uno se plantea siquiera la posibilidad de autonomía, es imposible. En términos de que uno es sujeto, ¿no? Ya. Pero bueno, no importa. No, pero es importante. El discurso feminista, imagínense, a ver, no sé, estoy pensando ahorita cuando ponía el ejemplo del perfeccionismo acá, ¿qué situaciones se pueden dar? A ver, es muy engañosa la idea de que lo personal es político, ¿no? Entonces vamos a abrir lo privado y vamos a hacerlo público. A ver, cuidado. Es decir, la idea de la privacidad, que es muy querida para los liberales, ha servido para un tipo de feminismo liberal para poder decir, yo mujer soy dueña de mi cuerpo, y es el principio de privacidad la que me hace ser absolutamente dueña de mi cuerpo y de lo que vive con mi cuerpo, y por lo tanto no puede haber ninguna imposición con respecto a esta privacidad en relación al cuerpo. Aquí Locke me sirve mucho, ¿no? La idea del self-ownership, en términos de que yo soy dueño de mi cuerpo, ¿verdad?, que es lo que fundamenta la idea de privacidad. Para un liberal es muy querida por esto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, antepongo mi derecho a la privacidad por encima de la familia. Es decir, la familia no me va a poder decir qué hago yo con mi cuerpo. No sé hasta dónde puede llegar el discurso liberal en este sentido, pero a mí me parece que es, otra vez, la anteposición del individualismo ético frente a la comunidad familiar con respecto al dominio que tenga la mujer sobre su cuerpo. El comunitarista diría, bueno, quizás es una decisión que podemos tomar comunitariamente y tu cuerpo es finalmente parte del orden familiar. No, perdón. Sí, el liberal quiere no hacer de lo personal lo político, a ver, cuando hay discriminación obviamente, ¿no? Pero lo personal tiene el sentido también de salvaguardar lo privado. Y me parece que este es un punto importantísimo. Estaba pensando en el caso de Eufrosina con respecto a sus libertades políticas dentro de una comunidad indígena. A ver, Eufrosina lo que está haciendo valer es una libertad política individual desde un individualismo ético. ¿Cómo que la mujer no va a poder votar? ¿Cómo que la mujer no va a poder ocupar?
¿Cómo que la comunidad indígena va a poner limitaciones a la libertad política de Eufrosina? Y Eufrosina no se levanta como yo vengo aquí, soy la representante de la comunidad indígena. No, soy Eufrosina que quiero hacer valer mis derechos políticos. Esto me parece que es muy seductor desde el punto de vista liberal. Pero no es liberal necesariamente. ¿Cómo? Pero no es liberal necesariamente, ni históricamente en términos de Bueno, política. desde el individualismo ético, por lo menos nos acompañamos con los que sostengan el individualismo ético, porque yo no veo de qué Pero otra es una forma. lucha de anarquistas, socialistas, comunistas, más que de liberales, eso lo quiero decir también. Bueno, no es una... no sé. Yo voy a empezar por esto último, es decir, al final, si el problema es el membrete, escojamos otro. Claro, claro. Es decir, si el problema es que nos incomoda y nos genera, digamos, algún tipo de resistencia por biografía personal, por formación, por tal, el término liberalismo, pues firmemos esto, digamos, estamos de acuerdo. Esto que puse yo, lo que ponga cualquiera de ustedes que lo veamos, decimos, bueno, podemos ser abajo firmantes seguramente de mucho manifiesto junto, es decir, y entonces habrá algo, digamos, de el liberalismo como lo concibo, que compartas, y habrá algo de la manera en la cual. Ahora bien, ¿por qué creo que se puede llamar liberal a eso que puse en blanco y negro? Pues porque parte de premisas individualistas, ¿no? Uno, porque tiene al concepto de autonomía como uno de sus eslabones centrales en la construcción de todo el argumento, porque reivindica la importancia de las libertades, ¿no? Porque tiene esa idea de las libertades, y porque es machaconamente insistente en la importancia de limitar a los poderes. Y entonces, bueno, me parece que ya con esos elementos es difícil adscribirlo a otra cosa. Ahora, si me dicen en el plano filosófico, ¿cómo te definirías? Pues liberal igualitario. Y entonces eso me permite decir que en el plano político yo no veo ninguna incompatibilidad entre el liberalismo y una concepción de la agenda social. Socialdemócrata, sin duda, no tengo... Y eso incluye, incorpora, pues, elementos de la tradición democrática, política, sin duda, y de la tradición socialista también, por otro lado. Sí, no tengo ningún problema. Lo que es el reto y el desafío más importante es poder poner esas piezas juntas sin que se desdibujen una a otra o sin que sean osimóricas, contradictorias, en un punto de incompatibilidad teórica y práctica. Y creo que no lo son. Ahora, ¿en dónde está mi objeción al kirchnerismo? Pero es que es importante. Mi objeción al kirchnerismo no tiene que ver con toda la agenda, tiene que ver con algo que trasciende a ese grupo político y me parece que está instalado en lo que yo vi, que en un año se ve muy poco de una sociedad, pero lo que yo vi de esa sociedad en un año, que es la inexistencia de las condiciones para la deliberación política real. ¿Por qué? Por la negación de la legitimidad del opositor como opción política digna, como opción política posible. Es decir, el desconocimiento de que la agenda del otro tiene una cierta legitimidad que puede eventualmente convertirse en mayoría y gobernar, etcétera, me parece que está instalada transversalmente. Y me parece que ahí lo que no hay no es una lucha de fanáticos, en verdad no es una descalificación a los sujetos. No existen las condiciones para que los términos del debate político se construyan en lo que yo considero clave liberal. Es decir, que es deliberamos, discutimos, nos contraponemos y después votamos, ¿no? La variable democrática. Pero además reconociendo la legitimidad del otro. Ahora, si me dices, bueno, pero dices eso de los kirchneristas, ¿no has visto a los otros? Sí, me dan más miedo. No me dan más miedo. O sea, yo los veo y me dan más miedo. Digo, no, eso sí. Tal. Pero de los dos desconfío, de nuevo. ¿Desde dónde? Desde una posición de profunda desconfianza al poder. La manera en la que se van concentrando los poderes, en las que se articula y en las que se, ejerce el poder político, a mí me da, en mis prejuicios liberales, si lo quieres ver así, pues me genera resistencias, ¿no? Ahora, me dicen ambos, y creo que es la pregunta más fuerte, está en otro plano de lo que yo pretendía hacer en el texto y lo que hago además por formación académica, ¿no? Mucho más trabajo teórico, y me parece importante reivindicar eso, aunque obviamente al hacer teoría política debo de tener como referente los problemas concretos y ser capaz de hacer un cable a tierra. Entonces la pregunta, lo único que digo es, mantengámosla en planos distintos, pero es absolutamente pertinente, ¿no? Y además obliga a mirar la dimensión histórica, sociológica y actual de los fenómenos. A ver,
Yo creo no equivocarme al decir que la construcción de muchas de las instituciones del México prerrevolucionario en el siglo XIX fue producto de actores que defendían una agenda liberal muy clara y que uno puede identificar y que construyeron instituciones bajo la lógica del pensamiento liberal. O sea, para poner un momento histórico, hablo mejor de México, me siento mucho más cómodo, por obvias razones, ¿no? Y además no. Ahora, creo también que la agenda de la transición mexicana a la democracia, y tengo nombres y los podría dar, fue el resultado de actores que desde el trabajo intelectual, pero desde el trabajo político con responsabilidad política importante, se jugaron a crear instituciones para separar poderes, para controlar a los poderes, para ponerles diques en distintas áreas a los poderes. Y así te explicas las comisiones de derechos humanos, y así te explicas a los institutos electorales, y así te explicas la insistencia machacona de contar con un sistema electoral que permitiera por la vía plurinominal garantizar que la oposición tuviera presencia y fuera reconocida legítimamente, y así te explicas el CONAPRED, y así te explicas el IFAI, etcétera, etcétera, etcétera. Y son personas, algunas que todavía viven, de distintas generaciones, porque tienes hasta un Héctor Fixamudi de 86 años, hasta un José Waldenberg de 60, ¿no? Que desde la acción política construyeron un diseño de instituciones liberales. Ahora, tú me dices, y desde el poder en el gobierno, quienes han estado ahí comparten esta agenda. No necesariamente, pero no han podido hacer todo lo que hubieran querido hacer gracias a que estas instituciones existen. O sea, Calderón nos salió barato. Nos salió barato. Y nos salió barato gracias a que existían un conjunto de instituciones que no le permitieron hacer más de las atrocidades y desgracias que hizo. Es decir, ¿y por qué? Entre otras cosas se fue. Entre otras cosas jamás se planteó con posibilidades reales la opción de quedarse. Es decir, y eso porque hay una construcción institucional que no es producto de la generación espontánea, ni producto de, es decir, es producto de una construcción institucional, creo que, no es que esté de acuerdo con todas las instituciones mexicanas, ni que sea para nada nacionalista, eso hablo de México, pero ahí hay una construcción de instituciones. Creo que una parte de la agenda welfarista europea de posguerra puede adscribirse a este tipo de pensamiento liberal, incluso con una agenda social. Creo que hay periodos en los que uno puede ver ahí este diseño de instituciones y este conjunto de políticas. Es decir, yo creo que es difícil encontrar al liberalismo puro como es difícil encontrar a cualquier modelo teórico en acción, ¿no? Pero creo que hay indicios en la realidad política de nuestras sociedades que nos indican que por ahí pasó o una generación o un grupo o de autores que defendían y reivindicaban algunas de estas tesis. Uno no puede entender la reforma de derechos humanos de México de 2011 si no la ve desde la perspectiva de un diseño en el cual se colocan los derechos en el eje, pretenden ser el eje, la limitación y el condicionante del ejercicio del poder público. Entonces, me parece que algunos liberales hay, y algunos liberales que no solo están en sus cubículos, algunos liberales que tienen algún impacto en la realidad política práctica, ¿no? Ya dije lo de las condiciones políticas, que sí me parece como importante. Pues voy directo a lo de Pau. A ver, Pau, si entendí bien el punto. Tú dices, en el caso de los derechos de titularidad colectiva, ¿cómo se hacen compatibles esos derechos, ¿no?, con estas exigencias, digamos, de generar condiciones que permitan la deliberación y el diálogo? ¿Sí te entendí bien? Sí. Bueno, ¿sí? Ok. Yo lo que pasa es que creo que mientras la titularidad sea colectiva, pero siga siendo de los miembros del colectivo y no del colectivo en cuanto tal, no tiene por qué haber una incompatibilidad. Es decir, hay derechos que se configuran a partir de la cotitularidad, sin duda, y hay derechos que se ejercen colectivamente. Esto no implica, no ni necesaria ni lógicamente, que la titularidad del derecho sea del grupo de la colectividad. La titularidad del derecho es de los integrantes que lo conforman, y el grupo en cuanto tal no tiene derechos sobre esos integrantes. Me parece que mientras ese equilibrio se mantenga no tiene por qué haber una tensión. No la hay, al menos desde el punto de vista lógico. Y sí es verdad, y en eso tiene razón, que hay muchos derechos que para existir para tener sentido, para poder imaginarlos, son de propiedad colectiva. Y para poder ejercerlos de manera efectiva, por ejemplo, el de huelga, tienen que ejercerse colectivamente.
pero la titularidad del derecho de huelga sigue siendo de los trabajadores, cada uno de ellos, y no del sindicato. ¿Sí? Eso es lo la primera sería que en realidad tiene que ver con, los dos lo hacen, y creo que por eso somos amigos, ¿no? Lograr desmarcarse del liberalismo libertario. Y utilitario. Claro, y del neoliberal en particular, o del liberalismo tal vez económico. Sin embargo, si como bien dices, Rodolfo, uno primero tiene que ser liberal para después poder ser igualitario, entonces el desmarque en realidad se hace bastante más complicado, me parece. ¿Cómo haces justamente para hacer operar la autonomía en el ámbito civil, por ejemplo? Y es que yo creo que por eso es muy importante, porque los ejemplos que tú ponías son todos defendibles, ¿no? Los que tú ponías me parece que son todos defendibles. Pero el problema es que si aceptamos eso como punto de partida en el ámbito privado, no veo cómo no aceptarlo en el mercado. La igualdad por sí misma, en principio, no sé si es suficiente, si además primero eres liberal y después igualitario. Entonces, ¿cómo haces para poder destejer eso que además ellos llevan muy bien de la parte civil al mercado después, como lo hace Harriet en principio, ¿no? Y bajo la misma lógica de la propiedad de mi propio cuerpo, ¿no? Bajo la misma lógica lo que hay en ese sentido. ¿Cómo haces para poder hacer esa apertura, para poder hacer ese desmarque? Y lo mismo en el texto de Pedro están algunos puntos, pero tú mismo ahí mismo pones, ¿no? Que en realidad ese desmarque no es tan sencillo, no siempre es como tan sencillo. Y es relevante porque en realidad lo que es una construcción analítica, que me parece bien valiosa, la diferencia entre esfera privada y esfera pública, y en ese sentido cuáles son los puntos donde puede haber intervención y qué tipo de intervenciones, siendo primero una construcción analítica se convierte después en un marco operativo, y en ese marco operativo es donde ya es difícil desmarcar entonces después la intervención o las posibles limitaciones de la intervención del Estado, ¿no? Esa es, creo yo, como de las partes interesantes y de los principales broncas que se tiene con cómo vas a construir la idea de orden político, o desde dónde se construye esa idea de orden político. La segunda ya la tocaste tú, Rodolfo, pero me gustaría ser bastante más incisivo, que tiene que ver con el problema justamente de la dominación, que de alguna forma vía la servidumbre te pone en julio, que recuperas de forma muy interesante. Pero tiene que ver con que me parece en algún momento el liberalismo igualitario, tal como nos lo plantean, piensa los conflictos desde una lógica como de primera esfera del poder, es decir, de conflictos abiertamente planteados. Pero ¿cómo opera la autonomía cuando lo que tenemos no son esos conflictos en un primer orden de poder, sino en un segundo o en un tercero? Es decir, cómo opera en un marco de construcción hegemónica, o cómo opera en un marco de dominación, cómo opera en un falso consenso, ¿no? Porque el problema es que si es un consenso verdadero, pues no hay lío, porque entonces lo que sigue existiendo ahí es autonomía, un poco como tú decías, Pedro, ¿no? Autonomía colectiva, pero colectiva construida desde una lógica individual, es un consenso. Pero ¿cómo opera eso? ¿Cómo opera la autonomía cuando lo que tienes son falsos consensos? ¿No? ¿Cómo haces para poder operar ahí la autonomía? Y el tercero más bien es estas interesantes como bajadas a tierra que se puede hacer desde la teoría liberal hacia bueno, pues y ahora cómo hacemos, para pensarlo básicamente en América Latina, que en buena medida es lo que nosotros intentamos hacer. Y tiene que ver con algo que ya en alguna forma lo mencionaban, que en tu texto está bien interesante también, Pedro, que es esta tensión re complicada entre los problemas de lo que primero tendríamos que esperar es una fuerte división del poder político, pero al mismo tiempo en algún momento, cuando lo que te enfrentas es a poderes fácticos muy concentrados además, ¿no? Como son los poderes fácticos en América Latina, pues lo que necesitas en realidad es una reconcentración de ese poder político para poder poner un freno a esos poderes fácticos. Y entonces, ¿cómo haces para generar ahí esa tensión? En particular, ¿cómo haces para liberar o para tratar de solucionar esa tensión? En particular, cuando el problema, creo yo, uno de los problemas interesantes en América Latina en particular con pues, nuestros procesos de transición, es que una de las ideas que se ancló muy duro es que necesariamente la democracia o para que la democracia exista tiene que haber una fuerte dispersión, pero solo del poder político. Y bajo esa fuerte dispersión solo del poder político se ancla además toda la idea de Estado de Derecho. Idea que en principio es bastante aceptable cuando lo que vemos son a los poderes concentrados de las dictaduras, pero que justo cuando lo que tienes que hacer es empezar a regular al mercado, esa dispersión fuerte ¿no? Y cuando además no solamente tienes que regular al mercado, sino que esa parte del mercado, esos poderes fácticos, no solamente son abiertamente conservadores, concentrados, basados en intereses particulares, sino que además eso es una posición política. ¿Cómo haces para pedirle digamos, una acción dialógica a esos gobiernos, ¿no? Frente a esa que es la oposición política? ¿Cómo se podría hacer sin que necesariamente acabemos sin ser antagónicos y apelar al pueblo? Es decir, ¿cómo hacer eso sin ser populistas? Algo cortito porque nos quedan 10 minutitos. Sí, y para no machacar. No, me parece que la cuestión del nombre no es accidental ni gratuito, sino que tiene que ver también
con preguntas de investigación interesantes, es decir, bueno, si el liberalismo es eso, ¿por qué no vimos a los liberales defender? Por lo general, obviamente, hay ejemplos ilustrísimos que desmienten lo que voy a decir, pero por lo general no lo vimos en las calles peleando por estos derechos, ¿no? En general, digo, en América Latina en particular, un poco decía así, no sé por qué somos tan vergonzantes los de izquierda, cuando en realidad la izquierda es la que ha peleado muchísimo por muchos de estos derechos que me parece que ustedes están de acuerdo. Entonces no me parece accidental, y me parece que a veces sí es una pregunta interesante, por ejemplo, llegado casi al ridículo de decir, bueno, estas pautas para definir a un liberal las pueden definir claramente a Rosa Luxemburgo, por ejemplo, y a su consejismo. Defensa de que el Estado no se meta en mis cuestiones individuales, y yo no diría limitación a los poderes, odiaba los poderes, desconfianza. Yo no soy luxemburguista, lo pongo para ilustrar, sino si es que alcanza eso para definir un liberal. La otra es que me parece sintomático y no accidental, y no hablo solo de ustedes dos en general, que hay mucho celo, mucho cuidado con el temor a las mayorías, para retomar lo tuyo, y sin embargo hay que tener temor a las minorías. Vos lo decís, hay minorías que son... En América Latina yo le tengo más miedo a ciertas minorías porque creo que han ejercido más... En México, ¿por qué vamos a tener miedo a las mayorías? Sí, lo que están... ¿no? Y creo que eso es sintomático que solo se nombren mayorías, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer, yendo a lo tuyo, la contraimagen de lo que quiero al populismo y al comunitarismo? Me parece que tienen cosas discutibles, porque si uno hace un recuento de daños, es decir, ¿por qué no Merkel y sí Correa como enemigo? ¿Por qué no Rajoy y sí Evo? Digo, para daño al mundo, ¿por qué no Obama, que dice que, digo, ya me meto en terreno más pantanoso, que dijo que Thatcher era una defensora de la libertad, y no Cristina, que dice otra cosa, ¿no? En pocas palabras, y creo que eso es parte de lo que hay que pensar en México, es por qué lo vemos al subcomandante Marco, que hoy no tiene ningún peso en nada, como un peligro para México, o al mismo AMLO, y no a Cordero, Lozano, etcétera, etcétera, que han defendido una política que mató a 70.000 tipos, nada más y nada menos. Yo sé que ustedes están en contra de esa gente también. Háganlo notar más, porque... en serio, porque es sintomático, digamos. No, vos yo lo he escrito. En serio, los liberales deben ir más en contra de esa versión de la vida. Tomamos una última para que sí. Yo solamente, me parece muy interesante lo que están planteando en términos, incluso lo que me ha dado la atención, esta intención de separar niveles de análisis. Creo que eso es importante, ¿no? Se ha mencionado desde digamos, un poco distinguir lo que se puede tomar de la filosofía política, de tratar de definir algunos elementos de posicionamiento, incluso normativo, ¿no? Yo te recordaba la frase de Daniel Bell, que es, digamos, es políticamente correcto a veces nombrarlo, a mí me encanta, ¿no? Que decía, yo soy liberal en política, socialdemócrata en economía y conservador en cultura, ¿no? Como para distinguir esferas distintas, digamos, tanto normativas como analíticas. Y aquí, una de las cosas que me llama, que yo quisiera preguntar, es cómo distingues ese punto entre el carácter normativo, es decir, lo que les impulsa y lo que les hace ser liberales, ¿no? Todos están exponiendo totalmente de acuerdo, y cómo después vas hacia la parte más empírica, es decir, estas tensiones, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Me queda claro que quien es el depositario del derecho, si me equivoco al decirlo, me dicen que no soy abogado, ¿verdad? El derecho es el sujeto, no es el colectivo. Pero cuando tú estás en el colectivo, la tensión adentro del colectivo no se resuelve tan fácil diciendo esa frase, ¿no? Los posicionamientos en contra y a favor de quien está a favor de que vote o que no vote, o las tendencias internas en los grupos indígenas o en otro tipo de grupos sociales, pueden llevar incluso a desnuevamientos internos muy fuertes. Entonces, ¿cómo analizas un proceso de ese tipo sin caer solamente en decir, ok, está en el individuo, no en el colectivo, ¿no? Y entonces es todo el análisis que implicaría observar cómo se van construyendo las subjetividades de los propios sujetos, la relación con los colectivos, las tensiones. Porque una cosa es la parte normativa, que eso estoy totalmente de acuerdo, es un posicionamiento que permite construir instituciones, eso me queda muy claro, pero por otra parte es cómo los sujetos están construyendo ese proceso, y tú, como al momento de analizar donde la parte normativa no tiene tanto peso,
para mí no debe tener tanto peso, donde ya se involucra otro tipo de actores y de procesos, ¿cómo juegas con esos dos elementos? Creo que también es importante para hacer un análisis, ¿sí? Entre la parte normativa y la parte de la comprensión o el examen del proceso. ¿Qué nos puede ofrecer la teoría liberal en este sentido para poder hacer esa distinción? Con esta, si quieres, cerramos. Sí, de alguna manera, los dos comentarios de Luis Daniel, o al menos lo que recojo de los dos, hay una vinculación interesante y profunda, que es decir, a ver, el problema es que, un poco lo que han dicho todo el tiempo, hay que hacernos cargo de la realidad y hay que hacernos cargo de los problemas políticos que presenta la realidad en toda su complejidad. Yo a eso lo único que puedo responder, digamos, es una respuesta de alguna manera evasiva, pero que creo que hay que tomarla en serio, es que, en efecto, no en todos los lugares y en todos los contextos existen las condiciones para poder poner en práctica un modelo liberal. Eso es objetivamente así. ¿Cómo se llegan a construir esas condiciones? ¿Cuál es la ruta? Bueno, ahí habrá que hacer reconstrucción histórica, sociológica, es decir, para ver cómo en algunos países ha sido posible y en otros no, y por qué, ¿no? Creo que en efecto hay momentos y coyunturas históricas en determinados países en los cuales yo no veo por dónde lograrías colar estas premisas. Pienso, por ejemplo, en la Venezuela de hoy, en la de hoy. Es decir, con esa oposición ultramontana y con ese populismo autoritario, yo no veo por dónde. Es decir, no veo, porque más no veo que a ninguno de los actores políticamente relevantes les interese construir un discurso en esa dirección, empezar a hacer las distinciones, separaciones y deslindes necesarios para crear instituciones dinámicas y prácticas que permitan, entre otra cosa, la circulación en el poder. No lo veo. Es decir, es una lógica de todo o nada y de una vez que tengo el poder no lo suelto, pero además no quiero el poder para cualquier cosa, lo quiero para mi proyecto que excluya al tuyo. O sea, la declaración de ayer de Maduro diciendo, ¿sabemos quiénes son los 900,000 que no votaron por mí? ¿No? Para mí es como, sí, es el detonador de algo que yo digo, bueno, ahí no hay condiciones. Y la respuesta me puedo imaginar del otro lado, ¿eh? Es decir, entonces, ahí, y tiene razón, yo creo que uno de los grandes problemas en América Latina ha sido el que bien ha señalado, y es un problema que trasciende a América Latina, ¿eh? Hubo un momento en el que los poderes económicos fueron superando en capacidad a los poderes políticos y cuando nos dimos cuenta la agenda política quedó determinada por intereses económicos que están basados bajo la lógica del privilegio y no de los derechos, y creo que ese es un gran problema del mundo de hoy. El curso de doctorado que tuvimos acá fue uno de los temas, digamos, hacia los que íbamos todo el tiempo como volviendo. A ver, yo te diría, pero dices, ¿por qué Cristina sí, no Obama? ¿Por qué? No, yo a todos. Yo arranqué diciendo, yo desconfío del poder político. Y yo desconfío de los sujetos que tienen poder político e intentan lo que todos los sujetos que tienen poder político quieren hacer, que es mantenerlo, aumentarlo, concentrarlo y utilizarlo para su agenda. Desconfío parejo. Desde ese punto de vista, al menos yo no digo que todos los liberales, pero yo soy un muy mal militante. O sea, porque en todo caso yo por lo que abogo es por generar las condiciones que hagan la militancia posible. Pero es ahí en donde me encuentro. Pero esta postura, digamos, de militancia a favor de alguien que está en una posición de poder me cuesta mucho trabajo. Es decir, yo en mi corta biografía académica yo me doy cuenta que he estado peleado con todos los poderes en turnos todo el tiempo. Con todos los gobiernos. El anarquista. El anarquista, con todos. ¿No? Tú me dices PAN, PRI, no sé qué, con todos. Al cabo empezamos incluso hablando, nos acabamos muy mal el rato. Es decir, sí, ¿por qué? Porque cuando veo cosas digo, cuidado acá. Cuando veo que dicen estos, vamos a quitar el arraigo y de repente no van a quitar el arraigo, lo van a reducir a la mitad, pues ya se rompió el diálogo porque íbamos muy bien y estábamos hablando, pero parecía que había una política distinta en materia de seguridad, pues en fin, no la hay, en fin, ¿no? Nada más para poner el punto de que sí, yo sí tengo como una posición de desconfianza y de crítica hacia el poder político, así lo tenga Cristina o Obama. ¿No? Eso no. Y una cosa dos cosas bien interesantes de lo que decías. La verdad, la primera tiene que ver con esta distinción, citando a Abel, entre distintas dimensiones del liberalismo ya en un sujeto, ¿no? Y creo que una de las, por ejemplo, vetas que no mencionamos nosotros es la beta cultural.
Y esa es una sobre la que valdría la pena un día discutir, porque yo también creo que anclada en esta idea de la laicidad, etcétera, el liberalismo tiene una agenda cultural, o sea, hay la posibilidad de construir una agenda cultural con una carga axiológica, con una reivindicación de ciertos principios, etcétera, que es propia del liberalismo, ¿no? Y que no todos los liberales comparten. Y hay liberales económicos muy conservadores en cultural, o hay neoliberales económicos muy progresistas en lo cultural. O sea, si tú me dices, con Aguilar Camín, ¿en dónde estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en la agenda cultural, por ejemplo, ¿no? Son despenalización del aborto, derechos, en fin, tienen una agenda en ese sentido muy amplia, y por el otro lado, cuando le plantea el modelo económico, hasta ahí dejamos de hablar, ¿no? Ahí ya no, digamos, ¿no? Y la otra cuestión, pues sí pones un punto muy importante. ¿Qué tanto los liberales se hacen cargo de esa dimensión, si me permite decirlo así, sociológica en la que las cosas pasan, ¿no? Yo creo que uno de los momentos más interesantes de mayor desafío para el pensamiento liberal desde ahí fue este debate con el multiculturalismo y con el comunitarismo de los años 90 del siglo XX. Es decir, yo creo que las objeciones planteadas desde el mejor mirador multiculturalista y desde el mejor liberal comunitarista al pensamiento liberal obligó a los liberales a tener que dejar la posición cómoda de cubículo y a mirar los problemas desde otra perspectiva. Y me parece que ahí, pues sí, en efecto, muchas de las objeciones pues pusieron en situación incómoda a quien reivindica, ¿no? Porque no es fácil dar respuesta a todo. Y yo creo que, por ejemplo, los desafíos que tú planteas en el ámbito de la comunidad indígena hoy son extrapolables, potenciables y complicadísimos en el mundo de la inmigración multicultural, por ejemplo, ¿no? Y que plantean grandes desafíos para el pensamiento liberal y que pasan, por ejemplo, a mí un tema que me interesa mucho es, por ejemplo, toda la regulación en materia de símbolos religiosos, ¿no? Paulina conoce de eso, en fin. Es decir, el desafío para los liberales, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el burka? No allá, sino en París, ¿no? Es decir, me parece que ahí, y los liberales la verdad es que han dado respuestas pues que no siempre muy convincentes, ¿no? Bueno, siguiendo con esto último para ir cerrando y darle continuidad, los liberales han reculado con la crítica multiculturalista y comunitarista, como dice Pedro, y el primero de ellos, muy notorio, fue John Rawls, ¿no? Es decir, el derecho de gentes. Rawls se pregunta cómo las sociedades liberales, decentes, liberales, pueden dialogar con sociedades no liberales, ¿no? Entonces, claro, él ponía como sociedades decentes no liberales a las que llama jerárquicamente decentes. Él pensaba en Jordania, quizás, ¿no? Es decir, aquellas sociedades que no son violentas, que no son expansivas, imperiales, ¿no? Pero que violan uno que otro derecho, ¿no? Pero no de manera violenta, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Sin embargo, sociedades criminales, sociedades con tiranías benevolentes, sociedades profundamente desigualitarias, con estas no se puede dialogar. A eso llega Rawls, ¿no? Ahora, claro que esto es fuerte para un liberal. Es decir, ¿cómo que no puedes dialogar? A ver, ¿qué tiene el liberalismo que te impide tener esta...? Bueno, la estrategia que usó Rawls es una estrategia que no comparten los llamados hoy cosmopolitas, ¿no? Por ejemplo, Thomas Pogge, ¿no? La estrategia de Rawls fue disminuir la densidad justificatoria de los derechos humanos. Entonces agarras la Carta de Derechos Humanos, que para cuando escribió el liberalismo político era el modelo del consenso sobrepuesto, ¿verdad? Es decir, podemos todos los estados diferir teóricamente, pero nos ponemos de acuerdo en los derechos, es extraordinario, consenso sobrepuesto. Pero ¿qué es lo que dice en el derecho de gentes? Que varios artículos de esa carta no pueden ser aplicables para un diálogo con sociedades de este tipo. En sociedades donde, por ejemplo, tenemos que hacernos de la vista gorda de la violación de los derechos de las mujeres, dice Rawls. Y hay que hacerlo, porque si no hacemos esto no dialogamos. ¿Verdad? Los cosmopolitas dicen, no, al contrario, la energía, precisamente lo revolucionario de los derechos es hacerlos valer en estas circunstancias donde se están violando y luchar por estas situaciones. Dice Rawls, no, si queremos mantener un diálogo civilizado tenemos que empezar a disminuir la densidad de los derechos. Esto me parece una concesión al, qué sé yo, comunitarismo, multiculturalismo, no sé, enorme. Habermas, los derechos económicos y sociales es un problema estrictamente que tienen que resolver los estados hacia el interior de los estados. Esto no es un problema en el orden internacional.
En el orden internacional tenemos que comprometernos con aquellas violaciones flagrantes de derechos humanos, digamos en términos de derecho humanitario, genocidio, tortura, pero los problemas que son cómo distribuir recursos, este es un problema de cada Estado. Es decir, otra vez, es bajar la densidad de los derechos y disminuir los derechos sociales para aplicación directa en los Estados. Habermas, que cuando escribió Facticidad y Validez decía que la deliberación democrática en términos de derechos era expandible a todos los Estados. Entonces los liberales mismos han retrocedido, creo que para mal, ¿eh? Es decir, de acuerdo a como yo he entendido a Pedro y lo que trato de defender acá, me parece que han sido concesiones injustificables. Es decir, me parece que los derechos tienen una vocación de universalidad, en fin, ¿no? Más o menos algo he intentado decir en este sentido, ¿no? Libertad e igualdad, este es un gran problema, ¿no? A veces me gusta resolverlo muy teóricamente diciendo, si te mueves en el orden de la causalidad, de la explicación, la prioridad es la igualdad, es decir, tú tienes que dar de comer a la gente. Bueno, si te mueves en el orden de la justificación y dices, ¿para qué quiero darle de comer a la gente? ¿Verdad? En términos de cuál es la última razón por la cual una persona tiene que comer, bueno, un liberal te diría, para que esta persona desarrolle sus capacidades, pueda ejercer autónomamente su plan de vida. ¿Verdad? Entonces, en el orden de la causalidad es prioritaria la necesidad, la satisfacción de la necesidad básica. En el orden de la justificación diría que la autonomía sigue siendo el principio regulador, ¿no? Pero son niveles distintos. Una cosa es la causalidad y otra cosa es la justificación, ¿no? Y en eso se puede resolver. Ahora, si alguien me dice, bueno, no, mira, es que es imposible resolver la dicotomía entre libertad e igualdad, como decía Berlin, ¿no? Llegamos a un punto en donde ya son inconmensurables, entonces si tú te vas por la libertad, va a perder la igualdad, si pierde la igualdad, pierde la libertad, no hay forma de... Bueno, yo recuerdo cuando se le hizo el homenaje a Berlin, intervino Dworkin y le decía que Berlin había muerto, obviamente, pero decía que hay que ver cómo entendía Berlin la idea de libertad. Porque si Berlin entendía la idea de libertad en términos de no interferencia, en el sentido más libertario que puede haber de la idea de libertad, pues hombre, eso es fácilmente criticable, y yo puedo criticarlo desde mi perspectiva de liberalismo igualitario. Entonces quizás el problema es un problema de intentar definir qué es libertad y qué es igualdad. No es un problema nada más de valores absolutos, sino cómo defino eso. Y cuando ya empiezo a definirlos me doy cuenta que hay teorías de soporte que quizás puedan ser rebatibles, ¿no? Entonces no hay una dicotomía radical, sino que se pueden conjugar los... Bueno, creo. Bueno, ya lo dejo ahí porque ya me parece que nos extendimos. No, pues al contrario, muchísimas gracias, un placer tenerlo.